Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 105. Nos encontramos ya a menos de un mes de la sublevación. Para poder comprender qué sucedió en los 4 días de julio en los que se desarrollan los acontecimientos posteriores a la declaración del estado de guerra en los diferentes territorios, creo que es muy importante conocer la situación de las unidades militares en ese momento y quiénes estaban al mando de las mismas. Verán ustedes a lo largo de estos minutos por qué la sublevación tenía pocas garantías de éxito y se apoyaba sobre todo en los jefes y oficiales de la UME, de la Unión de Militares Españoles, ya que la mayoría de los generales que mandaban las divisiones ahora aplicadas no estaban implicados o mostraban serias dudas sobre el levantamiento. Yo estoy prácticamente seguro que todos se olían la tostada de que algo se estaba cociendo, pero lo vamos a ver precisamente esos días, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 de julio incluso, como todos tenían serias dudas y como algunos de ellos pues son cogidos por sorpresa porque a pesar de que conocían que había algo detrás del telón, por decirlo de alguna manera, desde luego no sabían los detalles y por eso pues muchos de ellos estarán incluso de vacaciones, ¿no? De permiso esos días porque no olviden ustedes que estamos hablando del mes de julio. De modo que vamos a dejar un tanto de lado la política, el gobierno, los sindicatos y todo a lo que nos hemos estado refiriendo durante muchos episodios y a partir de ahora, al menos en un par de capítulos, nos vamos a centrar en la organización militar. Ahí vamos a incluir, y perdonen por esta manía mía de usar el plural majestático, al ejército, incluida la aeronáutica militar, porque aún no existía el ejército del aire. También incluiremos, por supuesto, a la Guardia Civil, muy importante y determinante en muchas de las zonas donde se declarará el estado de guerra, a los carabineros, los guardias de asalto y la Marina de Guerra. Todos ellos jugaron un papel fundamental en los 4 días de julio de 1936, en los que se desarrollan los acontecimientos que van a llevar a España a una guerra civil. Primero hablaremos de las cifras totales, para posteriormente dedicarnos a la estructura orgánica de las diferentes unidades. Es importante recalcar que estamos hablando de un ejército con clara vocación territorial, lo que significa que cada jefe de una división orgánica era una suerte de virrey. Y si bien habían perdido muchas de las prebendas y la enorme importancia de los antiguos capitanes generales, lo cierto es que seguían teniendo mucho poder, mucho más del que cualquier general hoy día puede atesorar, con mucha diferencia además. Vamos a empezar con las cifras a grosso modo para poco a poco irnos adentrando en las diferentes estructuras. En el Ministerio de la Guerra, o dependiendo del Ministerio de la Guerra, había 2 ejércitos. El ejército de la península Baleares y Canarias, que tenía 81 generales, 18 generales de división y 63 de brigada, 8.851 jefes y oficiales, los empleos que engloban desde coronel hasta alférez, 6.988 suboficiales, sargentos y brigadas, que eran los 2 únicos empleos del cuerpo de suboficiales y que existían en ese momento. No había ni suboficial, que era un empleo anterior, ni subteniente, ni nada por el estilo, solamente sargentos y brigadas. Y 81.343 elementos de tropa o efectivos de tropa, lo que incluían a los cabos, soldados de primera y soldados de segunda, que eran los empleos de tropa. Para los que hayan hecho el servicio militar o los que sean militares, el empleo de cabo primero es de 1940. Luego, los únicos empleos de tropa en estos momentos son soldado de segunda, soldado de primera y cabo. En total, 97.263 efectivos repartidos por toda la península, las Islas Baleares y las Islas Canarias. A esto hay que añadirle 30.179 caballos y mulos que configuraban el ganado del ejército, no solo de la caballería, sino también de las diferentes armas y cuerpos, porque aún había mucha movilidad que precisaba de animales. Algunas de las unidades carecían incluso de camiones para poder moverse, no algunas, la mayoría, sobre todo las más ligeras. Recuerden que el capitán Fermín Galán en Jaca, en el año 1930, tras proclamar la República allí, tuvo que incautar vehículos civiles y medio secuestrar un tren para tratar de mover a sus tropas a Huesca.
Esa era la realidad del ejército español. El segundo ejército era el ejército de África. Un general de división, que era el jefe de las tropas allí desplegadas. En África vamos a incluir al Sáhara, al territorio de Ifni, a lo que conocemos también como protectorado español en el norte de Marruecos, en fin. Y por supuesto las tropas de Guinea Ecuatorial, de las que hablaremos también en el próximo episodio. Bien, volvemos a África, volvemos a ese ejército de África con un general de división, el jefe del ejército africano, 2 generales de brigada, tan solo 2, uno en la circunscripción de Melilla, con capital en Melilla, el otro con capital en Ceuta, 1.618 jefes y oficiales europeos. Cuando hablamos de tropa europea, de jefes y oficiales europeos, nos referimos a los nacidos en España, en la península ibérica, en las islas Baleares y Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla, no en los que nacían en el protectorado, porque a estos se les consideraba indígenas. 64 oficiales moros u oficiales indígenas. El término moro ya saben que no es un término peyorativo, que se emplea desde tiempos inmemoriales y que quiere decir procedente de Marruecos. Luego, no es un insulto ni mucho menos. Y en todas las denominaciones, incluidos los documentos de los que se extrae toda esta información que yo les estoy contando, que se extrae de los anuarios militares, ni Wikipedia, ni historia, sino del anuario militar de 1936, el oficial del Ministerio de la Guerra, que es de donde surgen o donde se recogen todas estas cifras, bien, pues aparece claramente 64 oficiales moros. Alguno de ellos llegaría a ser general, ya hablaremos un día del general moro, ¿no? Y 1.572 suboficiales. La tropa europea conformaba un total de 17.632 efectivos y las tropas indígenas eran un poco más de la mitad, 8.745. Como ven, había muchos más efectivos europeos que puramente africanos. Luego, el total de individuos pertenecientes al ejército de África era de 33.598, aproximadamente un tercio de los que había en la península y en las islas. La gran diferencia es que una parte importante de esa tropa, sobre todo la indígena y las banderas del tercio, eran profesionales. Estaban ligados por un sueldo al ejército y la mayoría de la tropa que estaba en la península simplemente estaban haciendo el servicio militar. Un servicio militar que durante la República era tan solo de 12 meses. La Guardia Civil, repartida en todos los territorios, incluido África, tenía 6 generales. Uno que debía ser de división, como el jefe de la Guardia Civil, y 5 generales de brigada. En estos momentos, el puesto de inspector general, que como digo era un puesto de general de división, lo ocupaba Sebastián Pozas, un general de brigada de caballería que había sido designado en época del presidente Portela Valladares. Recuerden, además, su actitud el 19 de febrero de 1936, cuando el general Franco le llama para declarar el estado de guerra y Sebastián Pozas se niega. De esa manera, además, alerta al entonces presidente del Consejo de Ministros, al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, porque se había hecho cargo precisamente ese 19 de febrero, de cuál es la situación, y se evita lo que en boca tanto de Sebastián Pozas como del general jefe de la aeronáutica militar, que en esos momentos es el general republicano Núñez del Prado, que se dé el golpe de Estado. Luego Franco, lógicamente, explicaría que no era esa su intención, sino simplemente controlar el orden público porque consideraba que estaba en riesgo tras los altercados que se sucedieron después de las elecciones. Bien. La Guardia Civil tenía también 1.516 jefes y oficiales, 2.121 suboficiales, 30.742 efectivos de tropa, conformando un total de 34.396 guardias civiles con 5.387 caballos y mulos, porque había también Guardia Civil de caballería. Como ven, son números muy importantes, teniendo en cuenta también que en todos estos números están incluidos los guardias civiles destinados en África, pero era un número menor. La mayoría de ellos
por supuesto, estaban desplegados en los diferentes puestos de la península. El cuerpo de carabineros disponía de 2 generales, uno de división y otro de brigada. El de división ya veremos después que era Gonzalo Queipo de Llano, 676 oficiales y 14.571 de tropa. En total, 15.247, incluidos en esa cifra el personal que realizaba tareas en el mar, para vigilancia básicamente del contrabando, que era una de sus misiones fundamentales, ya que los carabineros se dedicaban, entre otras cosas, a la vigilancia de fronteras. Por último, el Cuerpo de Seguridad y Asalto, de conocida lealtad republicana, un cuerpo muy militar porque la inmensa mayoría de sus oficiales venían del ejército, de las armas de infantería, caballería, ingenieros, etc. Era un cuerpo que había sido creado desde sus orígenes por un jefe militar, por el teniente coronel Agustín Muñoz Grande, que sin embargo había dimitido, creo recordar, en 1935. El cuerpo contaba con 460 jefes y oficiales, 543 suboficiales y 16.667 guardias, lo que conformaban 17.660 efectivos, divididos en 16 grupos que se subdividían a su vez en compañías, un total de 50 en toda España, 50 compañías estoy diciendo, ¿no? Solo había 3 tenientes coroneles y 18 comandantes, luego no había aquí coronel. Se supone que el jefe de toda la Guardia de Asalto sería un coronel, pero en estos momentos ese puesto estaba vacante. La estructura era dependiente del gobernador de cada provincia, por eso había 50 compañías, más o menos una compañía en cada una de ellas, ¿no? Además de otras unidades que reforzaban y que estaban la mayoría de ellas en Madrid. Estos eran los números de los 2 ejércitos, la Guardia Civil y los carabineros. En los ejércitos están incluidos todos los pilotos y personal de tierra de la aeronáutica militar. La Marina la trataremos más adelante. Comencemos con la estructura orgánica. El gobierno militar se ejercía desde el Ministerio de la Guerra. En ese momento, el ministro era el propio presidente del Consejo, el gallego Santiago Casares Quiroga. Inmediatamente debajo tenía un subsecretario de Guerra, que si recuerdan ustedes había sido el general Fanjul en la época de Gil Robles, le vemos en muchas fotografías acompañando al ministro, pero que ahora ostentaba un general de brigada, Manuel de la Cruz Boullosa, un artillero que acababa de ser nombrado para el cargo y que tenía un hermano general de la Guardia Civil. Del Ministerio de la Guerra colgaban numerosos organismos y centros, bibliotecas, museos, imprentas, consejos de administración, etc. Todo lo necesario para gestionar la inmensa cantidad de hombres que dependían del ministerio, ¿no? Estamos hablando casi del doble de personal del que tienen ahora todas las Fuerzas Armadas. Subordinado al Ministerio de la Guerra estaba el Estado Mayor Central. Este puesto lo había ejercido Francisco Franco hasta la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, y ahora lo ostentaba el general de división José Sánchez Ocaña Beltrán. Ocaña, como también Boullosa, Sanjurjo, etc., era un militar de los que procedía de la primera época de la Academia General Militar. La mayoría de los generales vienen de esa época. Son los que ingresaron entre 1882 y 1892. Era, por tanto, de la generación más veterana entre los generales, los nacidos a inicios de los años 70 del siglo XVI, entre el año 1870 y el año 1876-77 aproximadamente. De hecho, tenía ya 62 años en 1936. Era del arma de caballería y había sido jefe de la Escuela Superior de Guerra, de la 4ª y de la 5ª División Orgánica durante todo el periodo republicano. Como ven, había tenido puestos de bastante importancia, ¿no? El puesto de jefe de la Escuela Superior de Guerra era de general de brigada, y una vez que ascendió a general de división, pues le fueron asignando diferentes divisiones orgánicas hasta que alcanza esta jefatura del Estado Mayor Central. Aunque la jefatura la llevaba un general de división y se le suponía una especie de primus inter pares, no exactamente como está establecida la organización militar de hoy día, donde el jefe de Estado Mayor es de un empleo superior al resto de los generales, sí que es cierto que su responsabilidad era muy importante, ¿no? Desde luego, Ocaña tenía la clara confianza por parte de todos los gobiernos del régimen, porque ninguno de ellos le había, y permítanme que hable entre comillas, castigado con destinos menores
ni cuando gobernaba la izquierda ni cuando gobernó la derecha, ¿no? También dependiente del Ministerio de la Guerra estaba el Consejo Director de las Asambleas de las Órdenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo. Las órdenes militares tradicionales habían desaparecido, pero se mantenían estas dos, ¿no? La de Calatrava, Montesa, etcétera, etcétera. Y ahora simplemente existía la Orden de San Fernando. Aquellos laureados de San Fernando pertenecían a esta orden, que en este momento todavía eran muchos, y la de San Hermenegildo, que normalmente se conseguía con antigüedad, teniendo una trayectoria intachable durante 20, 25 y 30 años de servicio. En la asamblea se encargaban de valorar y decidir sobre la inclusión en las órdenes del personal militar que lo mereciera. Era, como ustedes comprenderán, un puesto menor. Estaba situado en Madrid y su presidente era el único teniente general en activo y con destino que quedaba en este momento. Había 3 tenientes generales, 2 disponibles, a la espera de alcanzar la edad para pasar a la reserva, que eran Pío López Pozas y Alberto Castro Girona, 2 importantes africanistas. Estos habían ascendido durante la dictadura de Primo de Rivera y como las leyes de hazaña suprimieron el empleo de teniente general, pues se quedaron sin destino, ¿no? Recuerden que el empleo de teniente general en la época de la dictadura, o mejor dicho, hasta la llegada de la República, era el empleo que se necesitaba para ser capitán general de una región militar. Todo esto había bajado al escalón de general de división, por tanto, pues estos señores no tenían lugar donde estar destinados, simplemente la asamblea, donde sí que Cassan de Munt, que era el teniente general que permanecía en activo siendo presidente de las asambleas de las órdenes militares, aún continuaba ejerciendo algo parecido a una labor, ¿no? Él tenía la Cruz Laureada de San Fernando, obtenida en Filipinas cuando era capitán. Cassan de Munt no estaba implicado en la sublevación. Aún así, como muchos militares que estaban en Madrid en 1936, en julio de 1936, fue detenido, encarcelado en la Modelo y fusilado en Paracuellos del Jarama. Imagínense la de oficiales, generales, coroneles, etcétera, que había en Madrid esos días, habida cuenta de que allí estaba el Ministerio de la Guerra, la Jefatura del Estado Mayor Central, estas asambleas de las órdenes de San Hermenegildo y San Fernando. Estaban también todos los organismos que pueden ustedes imaginarse. Madrid es la capital de España, luego aglutinaba un gran número de militares que no tenían mando sobre unidades, pero que estaban destinados a las diferentes secciones de estos cuarteles generales, puestos de mando. Dentro de las asambleas había varios vocales y el más antiguo de ellos era el general de división José Riquelme y López Vago, de clara filiación liberal y que apoyaba al gobierno republicano. Riquelme mandaba, como coronel, el regimiento Ceriñola número 42, el que tenía a cargo la circunscripción de Anual en el año 1921. Aunque los días del desastre se encontraba enfermo en la península, era, no obstante, uno de los conocidos africanistas, en estos momentos general de división, que aunque no mandara ninguna división orgánica, aún seguía en activo. También dependiente del Ministerio de la Guerra estaba la Inspección General de la Guardia Civil. El inspector general había sido tradicionalmente un teniente general del Ejército. Recuerden a Sanjurjo, que ocupaba ese puesto cuando llega el advenimiento de la República, ¿no? En 1935 era el general Miguel Cabanellas, general de división, que había sido relevado por Sebastián Pozas Perea, un general de brigada de caballería, que estaba ocupando un puesto que no le correspondía por empleo, pero algo que verán es más habitual de lo que parece. A pesar de haber generales de división de sobra, bueno, pues el general Pozas tiene a su cargo la Inspección General de la Guardia Civil. Recuerden que Pozas había negado a obedecer a Francisco Franco, cuando éste era jefe del Estado Mayor Central, el 19 de febrero del 36, tras las elecciones, cuando éste le tantea para declarar el estado de guerra en toda España. Pozas no solo se negó, sino que también alertó al ministro de la Guerra y a Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros. Estaba tomando posesión o estaba haciéndose cargo de la presidencia del Consejo de Ministros precisamente ese día, el 19 de febrero. La Guardia Civil estaba dividida en 5 zonas, cada una de las cuales era mandada por un general de brigada, normalmente del cuerpo de la Guardia Civil. Fíjense que el inspector general era un militar del arma de caballería, infantería, artillería, y sin embargo las zonas eran mandadas por generales de brigada del cuerpo de la Guardia Civil. Es importante saber que de los 5 jefes de zona
que mandaban sobre 23 tercios, esta era la estructura orgánica, luego profundizaremos en ella. Solo uno se puso del lado de los sublevados en 1936. La Guardia Civil iba a jugar un papel fundamental porque el nivel de sus efectivos, nivel en cuanto a instrucción, adiestramiento, edad, madurez, experiencia, era mucho más alto que la de los soldados de reemplazo, que eran la mayoría de los que prestaban su servicio militar en las unidades militares peninsulares y en las islas, ¿no? En las islas Baleares y en las Islas Canarias. La primera, con capital en Valencia, la mandaba Luis Grijalbo Zelaya, que ya había sido jefe de un tercio en Toledo cuando era coronel. Los tercios los mandaban coroneles o tenientes coroneles, por debajo de los tercios estaban las comandancias, las compañías, las líneas, los puestos, en fin. Hablaremos bien en profundidad de todo esto en el próximo episodio. Ahora nos vamos a dedicar al ejército y simplemente estamos dando un repaso a los generales de cada una de las zonas, bueno, para que los tengamos en cuenta, ¿no? Porque tienen una importancia sobre todo territorial. La segunda zona, la de Sevilla, estaba vacante porque el general Federico Santiago Iglesias acababa de pasar a la reserva y aún no había sido relevado en su puesto. La tercera zona, la de Valladolid, cuando digo la de Valladolid me refiero dónde está ubicado el puesto o el cuartel general del general de brigada que manda la zona. Lógicamente luego los tercios ocupan varias provincias, ¿no? Bien, pues esta zona de Valladolid era regida por el hermano del subsecretario de guerra. ¿Recuerdan a Cruz Boullosa? Bueno, pues este es Federico de la Cruz Boullosa y precisamente este será el único jefe de zona que se posiciona a favor de los rebeldes en julio de 1936, al contrario de lo que va a hacer su hermano. Esto es algo que veremos con mucha más frecuencia de lo imaginable. El jefe de la cuarta zona también estaba vacante, su puesto de mando estaba en Madrid. Y por último el mando de la quinta zona, que era el general José Aranguren Roldán, pieza fundamental en Barcelona, que ubicaba su puesto de mando en la ciudad condal. Aranguren tenía a cargo solo 2 tercios, el tercero y el 19º, pero sus unidades componían unos 4.000 hombres, es una fuerza nada desdeñable. Su decisión el 19 de julio fue trascendental para el fracaso de la sublevación en Cataluña, liderada, como saben, por el general Godet. Los carabineros tenían un inspector general, que era Gonzalo Queipo de Llanos, situado allí un poco como castigo a sus salidas de tono, que eran, como saben, muy frecuentes, pero con un puesto a la vez que le permitía moverse libremente por todo el territorio nacional, lo que le facilitó enormemente los planes para la sublevación y el éxito en Sevilla, un éxito, como veremos, contra todo pronóstico. La aeronáutica militar tenía como jefe a otro republicano confeso, el general Núñez de Prado, que había sido el sustituto de Manuel Godet. Núñez de Prado, conocido africanista, había mandado el grupo de regulares de Melilla, siendo teniente coronel durante varios años, había destacado, medalla militar individual. Durante la dictadura, a pesar de no estar a favor de la misma, fue el gobernador de Guinea Ecuatorial hasta 1931, siendo ya general de brigada. Núñez de Prado era de la máxima confianza del gobierno. Había incluso participado en una conspiración contra la dictadura donde se tenía que hacer cargo de la Capitanía General de Burgos, algo que, bueno, pues no falló, no vino al caso, mientras se producía la detención de aquel gobierno provisional de la República, estamos hablando de diciembre de 1930, y él todavía se supone que estaba como gobernador de Guinea. También dependientes de la jefatura del Estado Mayor Central estaban los centros de instrucción militar. La más significativa era la Escuela Superior de Guerra, que estaba en Madrid también, y allí se realizaban los estudios para diplomarse en Estado Mayor. El director de la misma era el general de brigada Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo. Les sonará el nombre porque hay un político en la actualidad que es nieto de este general, nieto o bisnieto, ahora mismo no lo sé con exactitud. Bueno, la Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación estaba en Carabanchel y su puesto de general en estos momentos se encontraba vacante. La Escuela de Gimnasia se ubicaba en Toledo y estaba dirigida por el coronel de infantería José Moscardó y Tuarte, que será quien liderará a los militares y guardias civiles que se acuartelan en la Academia de Infantería y Caballería, que, como saben, se situaba en el Alcázar de Toledo. Había 2 academias militares. Una, la de Infantería, Caballería e Intendencia, que dirigía el coronel de Infantería José Abeigé Rodríguez Fito, quien el día de la sublevación se encontraba de permiso en Madrid. Este fue otro que no se pronunció, pero que fue detenido y fusilado en Paracuellos también,
Como ven, esto es algo que va a suceder con mucha profusión. Ya conocemos bastantes casos, además de los generales que ya estaban retirados, como el general Saro, el general Navarro, bueno, muchos de los protagonistas de los otros del 36 y otros tantos que iremos viendo en estos próximos episodios, que les pilla en Madrid. El general Capaz es otro ejemplo. Están lejos del lugar donde son mandos. Por ejemplo, el general Capaz estaba destinado en África y aún así son detenidos. Posteriormente, en las famosas sacas, fueron unos fusilados y otros asesinados directamente, como es el caso del general Capaz. La Academia de Artillería e Ingenieros estaba en Segovia y la dirigía el coronel de artillería José Tenorio Muesas. Tenorio era también el gobernador militar de la provincia y estaba comprometido con la sublevación. Esta era una pieza importante porque Segovia es la puerta al Alto del León, posición clave de entrada a la provincia de Madrid. Como ven, no solamente los jefes de división o de brigada eran fundamentales, sino también los gobernadores militares. En Segovia no había más unidades que la academia y un regimiento de artillería, y siempre el más antiguo era el que conformaba ese puesto de gobernador militar de la provincia, un puesto que en otra época lo ostentaba un general de división, ahora simplemente era el más antiguo de los jefes de la unidad o del organismo que hubiera en la provincia. Otra academia era el Colegio Preparatorio de Suboficiales y Sargentos, que se encontraba en Ávila, en el antiguo Palacio de los Condes Poletinos, que había sido tradicionalmente la Academia de Intendencia. Ahora los intendentes estaban con los infantes y los jinetes en la Academia de Toledo, igual que los ingenieros estaban con los artilleros en la de Segovia, cuando tradicionalmente la Academia de Ingenieros se había establecido, estaba establecida en Guadalajara. Bien, pues a los de Intendencia les pasa igual. Ya saben que Azaña redujo las academias militares a 2 en lugar de 5 y añadió el Colegio Preparatorio de Suboficiales, que no existía antes, porque es precisamente Azaña quien crea el cuerpo de suboficiales. Antes de eso, los sargentos, brigadas, eran tropa, eran clases de tropa, ¿no? Como en las otras academias, en el mes de julio todo el mundo estaba de vacaciones y apenas había unos cuantos profesores. Una academia no es como una unidad militar orgánica, ahí se establecen cursos y es como la universidad, ¿no? Por lo tanto, apenas había alumnos. El director de esta academia de suboficiales era el coronel Manuel González Pérez Villamil, del arma de infantería, y se encontraba veraneando en La Coruña en el mes de julio. Lógicamente no estaba implicado en la sublevación. Había más colegios de huérfanos, escuelas, centros, etcétera, pero estos que he nombrado son los más significativos porque sus directores eran además gobernadores militares de las plazas que hemos citado, ¿no? En el caso que acabo de decir de González Pérez Villamil, pues era el gobernador militar de Ávila. Ya explicamos que había 3 inspecciones generales, todas ellas se situaban en Madrid, y les he explicado al menos en un par de episodios qué divisiones orgánicas comprendían cada una de ellas. Estos inspectores solo estaban por si se organizaban agrupaciones operativas de nivel superior a división. La primera estaba bajo el mando del general Ángel Rodríguez del Barrio, que como ya hemos explicado se encontraba muy enfermo por un cáncer de estómago, a pesar de que había participado en los preparativos de la intentona golpista del 20 de abril de 1936, siendo él el director. Ya saben que el 20 de abril no pasó absolutamente nada, y a partir de ese momento Emilio Mola se va a hacer cargo de la dirección. Rodríguez del Barrio cada vez estaría en peores condiciones físicas y acabó muriendo de su enfermedad en noviembre de 1936. La segunda inspección general estaba vacante, por lo que el cargo lo ocupó el jefe de la primera división orgánica, el general Virgilio Cabanellas Ferrer, hermano del jefe de la quinta división orgánica, de Miguel Cabanellas. Curiosamente, una de las divisiones que Virgilio debía inspeccionar era la de su hermano. Los dos estaban considerados fieles republicanos y no contaban como posibles conspiradores, ¿no? Nadie sospechaba hasta ese momento de Miguel Cabanellas. En la tercera, el general López de Ochoa había sido destituido y se encontraba en ese momento preso en el hospital de Carabanchel por la represión en Asturias, ejerciendo precisamente el mando de unidades militares asignadas a su inspección general, y su sustituto había sido un hombre fiel a la República al que algunos historiadores atribuyen afiliación a la UNRWA, aunque es difícil de demostrar esto, ¿no? Porque se habla de 2 generales que podían estar en la UNRWA, pero lo lógico es pensar que eran organizaciones donde solamente había oficiales
de empleos como teniente, capitán, comandante, pero es extraño que hubiera miembros a nivel general, ¿no? Igual que pasa en la UME, donde apenas hay generales, todo está constituido en base a oficiales, a jefes y a oficiales de empleos menores. Juan García Gómez Caminero, en julio de 1936, visitando Pamplona, habla con Emilio Mola y hace un informe dirigido al ministro de la Guerra en el que aconsejaba la destitución inmediata del jefe de la 12ª Brigada de Infantería, el general Emilio Mola Vidal. Pero ya llegaremos a eso. Comencemos ya con el ejército de la península y las islas. Este estaba organizado en base a 8 divisiones orgánicas, cada una de las cuales estaba compuesta de 2 brigadas de infantería con 2 regimientos de 2 batallones cada uno. Ven que todo se va subdividiendo en 2, ¿no? En total, 4 batallones de infantería, también tenía un escuadrón de caballería, el equivalente a una compañía, una brigada de artillería ligera, también con 2 regimientos, uno de cañones y otro de obuses. Los obuses, para no hacer aquí una explicación muy complicada, generalmente tienen una longitud de cañón más corta que los cañones propiamente dichos. Esto supone que tienen menos de 25 o 30 calibres de largo, mientras que los cañones tienen una mayor longitud, ¿no? Huelga decir que la artillería era lo que realmente marcaba la diferencia en cuanto a potencia de fuego en cualquier combate. El ejército de 1936 apenas tenía unos pocos carros de combate que se habían comprado antes del desembarco de Alucemas y muy pocos camiones blindados. También unos pocos vehículos mecanizados, pero todo esto era casi irrelevante por su escasa cantidad. Toda la potencia la daba la artillería y la aviación, así que tener los regimientos de artillería a tu favor era importante para ambos bandos, ¿no? Cada división tenía también un batallón de zapadores minadores que mandaba un comandante o teniente coronel de ingenieros, un grupo de transmisiones, una escuadrilla de aviación específica asignada a la división, una unidad de aerostación con globos y dirigibles que se empleaban para reconocimiento. Esto estaba ya un poco en decadencia, imagínense ustedes con aviones ya de la calidad de los que había en los años 30, bueno, pues un globo por ahí flotando no era desde luego lo más seguro para estar con unos prismáticos o con una cámara haciendo fotografías, ¿no? Un grupo de intendencia que se hacía cargo de la logística, un grupo de sanidad, una sección móvil de evacuación veterinaria, en fin, un grupo, para que nos hagamos una idea, equivale más o menos a un batallón, lo suele mandar también un comandante o un teniente coronel, como en el caso de los batallones. Además de las divisiones orgánicas que citaremos en primer lugar, había tropas de apoyo para organizarse en unidades superiores a división y que dependían orgánicamente del Estado Mayor Central. Esto sé que es un poco lioso, pero entiendan ustedes, 8 divisiones orgánicas y luego un montón de unidades más que al disponer de escaso número de ellas no se asignaba directamente a las divisiones, sino que eran un poco para mandar agregadas a aquellas unidades que se conformaran para una misión en concreto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues si solo tengo 2 regimientos de carros de combate, no los asigno a 2 divisiones, sino simplemente se los queda en este caso el jefe del Estado Mayor Central, para asignarlo a las organizaciones operativas bajo el mando de alguna de las inspecciones generales y de esa manera crear algo un poco ad hoc para pues, la circunstancia que se genere, ¿no? Bien, vamos a tratar de explicarlo esto con cierta mesura, despacio, para que no nos liemos mucho. Ya sé que es complejo, pero creo que es importante todo lo que estamos diciendo, ¿no? Estas tropas estaban compuestas de 2 brigadas mixtas de infantería de montaña, como ven, unidades especializadas, en este caso, lógicamente, cerca de la montaña, en Cataluña, en Navarra, etc. Un regimiento de artillería de montaña, que estaba asignado a esas brigadas, 2 batallones de carros de combate, un modelo bastante antiguo en comparación con lo que ya existía en Alemania, Italia o la Unión Soviética, y había muy pocos de ellos, 30 y tantos carros, 4 batallones de ametralladoras, que tenían ametralladoras pesadas, porque las ametralladoras ligeras, lógicamente, estaban dentro de las brigadas de infantería. 7 regimientos de infantería que estaban en las bases navales de Ferrol, Cartagena y San Fernando, y que tenían la misma composición que los regimientos divisionarios. Estas unidades eran una especie de apoyo en tierra, porque las tropas de infantería de marina eran muy pequeñas entonces, no había suficientes efectivos. Una división de caballería, esto es una unidad muy potente, con 3 brigadas a 2 regimientos, con 2 grupos cada uno. Ya sé que los grupos es el equivalente al batallón, por lo tanto son unidades similares a las brigadas de infantería
que tenían las divisiones orgánicas. Además, había otros 4 regimientos de caballería, 4 de artillería pesada, con un grupo de obuses y otro de cañones, 4 regimientos de artillería de costa, repartidas por todas las posiciones costeras de España. Estos tenían cañones fijos, cuyo destino era la defensa contra embarcaciones, y prácticamente no se les podía dar otro uso, porque son cañones de mucho calibre, muy pesados, muy difíciles de cargar, necesitan munición también muy pesada, de gran calibre, por tanto, bueno, pues son poco útiles para utilizarlos en tierra, por decirlo de algún modo. Un regimiento de zapadores minadores, 2 de ferrocarriles para el transporte de ese medio, así como para la reparación de vía de ferrocarril. El ferrocarril es un transporte fundamental, habida cuenta, como hemos comentado antes, que apenas se disponía de medios móviles. Un batallón de pontoneros con 4 unidades de puentes y otras unidades menores de apoyo, que ya no vamos a seguir citando porque si no esto se hace aún más complejo. Además, estaban las unidades de la escolta presidencial, una especie de guardia real, un jefe del gabinete militar del presidente de la República, que era el general de división Masquelet Lacazi, de plena confianza de Manuel Azaña, había sido ministro de la guerra justo antes que Santiago Casares Quiroga y ahora estaba en una especie de retiro o descanso del guerrero. También había una tercera brigada de montaña específica en Asturias. Esta especie de refuerzo tenía un tratamiento específico por lo dedicado de la región, políticamente hablando. Importante esta brigada de montaña en Asturias, que no dependía de la división orgánica. Bien, vamos allá con las divisiones. Primera división, el jefe de la misma era Virgilio Cabanellas, pero como estaba temporalmente ejerciendo de inspector general, su puesto lo ocupa el jefe de la primera brigada de infantería, José Miaja Menand, un africanista al uso que había pasado casi toda su carrera militar en el protectorado y tenía 2 regimientos, el Guadras número 1 y el León número 6. Ambos estaban ubicados en Madrid. Como ven, toda una brigada en Madrid. La segunda brigada de infantería la mandaba el general Luis Castelló Pantoja, un sevillano del pueblo de Guadalcanal, en el límite provincial con Badajoz. Castelló había estado mucho tiempo en África también y cuando llegó a la República era el coronel jefe del Castilla 16. La brigada tenía su cuartel general en Badajoz y se componía precisamente del regimiento Castilla 16, también en Badajoz, y del Covadonga 31 que estaba en Madrid. Como ven, prácticamente toda la división estaba en Madrid con la excepción de un regimiento y del cuartel general de la segunda brigada. Como todas las divisiones, 2 brigadas de infantería y una de artillería. La brigada de artillería ligera era mandada por el general Manuel Cardenal Dominicis y tenía un regimiento de cañones en Getafe y otro de obuses en Vicálvaro. Ninguno de los 3 generales que estaban en la división orgánica número 1, en la primera división orgánica, estaba comprometido con la sublevación. Además, el batallón de zapadores número 1, que estaba en Carabanchel, y otras unidades de apoyo que no vamos a mencionar. Todo eso es básicamente la primera división orgánica. Dentro de su territorio había tropas que dependían directamente del ejército y que hemos citado anteriormente. A destacar, el regimiento de carros de combate número 1. Había 2 regimientos de carros. Uno estaba en Madrid, otro en Zaragoza. El regimiento de zapadores minadores, el de transmisiones en Madrid, los 2. Los 2 regimientos de ferrocarriles en Leganés. El regimiento de aerostación en Guadalajara. La primera brigada de caballería en Alcalá de Henares. Recuerden que la división de caballería tenía 3 brigadas, una en Alcalá de Henares, además de otras fuerzas de apoyo de fuego, de combate y logísticas. Como ven, Madrid concentraba un gran número de unidades y efectivos, solo comparable con Barcelona. Segunda división orgánica. Al mando de la misma se encontraba el general de división José Fernández de Villabrille y Calibara, no comprometido con la sublevación, a pesar de que probablemente sabía algo de ella. Tenía su cuartel general en Sevilla. Las 2 brigadas de infantería de división eran la tercera de cuartel general en Granada, a cuyo mando estaba el general Campins, que conoce la mayoría de ustedes como a José Miaja por ser protagonista de un episodio de Los Otros del 36. Campins, africanista también, había sido designado por el gobierno y ocupó el puesto justo antes de iniciarse la sublevación, cuando ya estaba en marcha. Amigo íntimo de Francisco Franco, con quien había coincidido en varios destinos y que había sido elegido por este como jefe de estudios cuando Franco era el director de la Academia General Militar entre 1928 y 1931.
Las tropas de la tercera brigada eran el regimiento Lepanto número 2 en Granada, cuyo coronel estaba implicado en la sublevación, y el regimiento Granada número 9, que estaba en Sevilla. La cuarta brigada de infantería, que se encontraba en Málaga, la mandaba el general Francisco Pachot Madoz, o Pachot, y perdonen la pronunciación porque realmente es compleja y no sé exactamente cómo se pronuncia. Entiendo que es Pachot porque tiene que tener un origen vasco, ¿no? Este había sido gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, era un africanista que incluso había escrito en la revista de tropas coloniales, recuerden aquella revista, 1924, con Queipo de Llano, Franco, etc. Estaba relacionado con la policía indígena, las tropas jalifianas, como general había mandado la brigada de Pamplona y en 1935 esta brigada de Málaga. Estaba comprometido con la sublevación, siendo el único general de la división de Andalucía que había mostrado interés en el levantamiento. Esto es importante porque el resto de generales, el de la división y el de la brigada de infantería, también el artillero, bueno, pues no tenían visos de unirse a los rebeldes cuando esto se produce en julio del 36. La cuarta brigada tenía el regimiento Pavía número 15, la cuarta brigada, que aunque tiene el número cuarto, lógicamente es la segunda brigada de la división, para que nos hagamos una idea. La numeración no era muy difícil, primera y segunda en Madrid, tercera y cuarta en la segunda división orgánica, en la tercera división orgánica estaban la quinta y la sexta. Esta tenía el regimiento Pavía número 15 en Algeciras, aunque con unidades menores en San Roque, La Línea, y el regimiento Vitoria número 17 que estaba en Málaga. Málaga es otra ciudad muy importante. La segunda brigada de artillería era mandada por Julián López Biota, que no estaba relacionado con la sublevación militar. Su cuartel general estaba en Sevilla, junto al de la división, y disponía de un regimiento de cañones en Sevilla y otro de obuses en Granada. El de Sevilla, como ya comprenderán ustedes, es muy importante para que tenga éxito la sublevación que iba a dirigir Gonzalo Queipo de Llano. Además, en Andalucía y sin depender de la división, había un regimiento de infantería de la base naval en Cádiz, que había mandado el coronel Varela en los primeros años de la República y que ahora se encontraba detenido en el castillo de San Roque. También había un regimiento de caballería en Córdoba, otro de artillería de costa en Cádiz. Como ven, había más tropas que, aun no siendo de la división, estaban en esa zona. La tercera división orgánica tenía su cuartel general en Valencia y era mandada por el general de brigada Fernando Martínez de Monja Restoy. Este ocupaba un puesto superior al de su empleo. Tenía la quinta brigada de infantería con el general Mariano Gamilo Ibarri y dos regimientos en Valencia, el Otumba número 7 y el Guadalajara número 13, y la sexta brigada de infantería, que era mandada por el general José Aldave Mancebo, con cuartel general en Alicante, y que tenía los regimientos Tarifa número 4 en Alicante también, y el Vizcaya número 38 en Alcoy. La tercera brigada de artillería ligera tenía como jefe al general Eduardo Cabana de Val y tenía un regimiento de cañones en Valencia y otro de obuses en Murcia. Además, tropas en esa zona que no pertenecían a la división eran un batallón de ametralladoras, de los 4 que tenía todo el ejército, que estaba en Castellón, el regimiento de caballería lusitania en Valencia y el regimiento de infantería Sevilla número 33 en Cartagena, entre otras unidades menores que no vamos a citar. La cuarta división orgánica tenía como jefe a otro general de brigada con puesto de empleo superior, al general Francisco Llano de la Encomienda. El cuartel general, lógicamente, estaba en Barcelona. Llano de la Encomienda era un militar que había participado activamente en las guerras de África, era de plena confianza del gobierno del Frente Popular, pues no ocultaba sus simpatías por Unión Republicana, el partido de Diego Martínez Barrio. La cuarta división tenía también en Barcelona la séptima brigada con el general San Pedro Aymat y dos regimientos, el regimiento Badajoz y el regimiento Alcántara, todos ellos en la ciudad condal. El mando de la octava brigada de infantería estaba vacante porque su anterior jefe, José Miaja, que había sido enviado a mandarla durante la época en la que Gil Robles había sido ministro, consiguió ser destinado a Madrid en 1936. Tenía dos regimientos, el Almansa 18 en Tarragona y el Albuera 25 en Lérida. La cuarta brigada de artillería tenía como jefe al general Justo Legorbur Domínguez Matamoros, implicado en la sublevación y con un regimiento de cañones en Barcelona y uno de obuses en Mataró. Este es el único de toda la división implicado en la sublevación. No obstante, en Cataluña, como en Madrid, había muchas más tropas que no pertenecían a la división.
4 batallones de montaña de la primera brigada mixta de montaña, cuyo cuartel general estaba en Gerona, y el jefe era el general Jacinto Fernández Ampón, o sea, toda la brigada estaba en Cataluña. También estaba la segunda brigada de caballería, recuerden que la división de caballería tenía 3 brigadas, el jefe era Álvaro Fernández Burriel, un general republicano muy amigo de Miguel Cabanellas y de Gonzalo Queipo de Llano, en los que confiaba plenamente. Era, junto al general jefe de la brigada de artillería, el mando más antiguo de la guarnición de Barcelona implicado en la sublevación. Luego ya tenemos a 2 unidades, a la brigada de artillería, al menos sus jefes, y al general jefe de la segunda brigada de caballería, aún no perteneciendo a la división, también estaba comprometido con la sublevación. La quinta división orgánica tenía su cuartel general en Zaragoza y al mando de la misma estaba Miguel Cabanellas, que había sido diputado del Partido Republicano Radical, además de inspector general de la Guardia Civil. Cabanellas había contactado con Emilio Mola gracias a la intervención de Queipo de Llano y era el único jefe de una división orgánica comprometido con el levantamiento. La 9ª brigada estaba mandada por el general Eliseo Álvarez Arenas y tenía los regimientos Lepanto y Gerona. La 10ª brigada en Huesca, porque lógicamente toda la brigada, la 9ª, estaba en Zaragoza. Bien, la 10ª en Huesca tenía como jefe al general Gregorio Benito Terrasa, con un regimiento en Galicia, en Jaca, y el regimiento Valladolid en Huesca. El cuartel general, asimismo, estaba también en Huesca. Como ven, la provincia de Huesca una brigada, en la provincia de Zaragoza una brigada, y no había unidades en Teruel, ¿no? Los 2 generales de las 2 brigadas siguieron a su jefe de división durante la sublevación de julio. Esta es la única división orgánica donde más o menos todos van a seguir a su líder, en este caso para sublevarse. También se sumó el jefe de la brigada de artillería, el general Eduardo Martín González de la Fuente, que tenía su puesto de mando en Zaragoza. Lógicamente, si no se hubiera sublevado, no le habría ido muy bien, habida cuenta de que su jefe de división sí que estaba a favor del golpe de Estado. Tenía un regimiento de cañones en la capital y otro de obuses en Calatayud. Fuera de la división, el segundo regimiento de carros de combate, que ya habíamos mencionado antes, el regimiento de caballería Castillejos número 2, estaba también allí en Zaragoza. Zaragoza, como ciudad, era una guarnición con mucha enjundia, pero como ven había otras provincias que apenas tenían unidades militares. Vamos ya con la 6ª división, que había cambiado de mando en las semanas anteriores. Domingo Batet, héroe de la República, laureado por el presidente Niceto Alcalá Zamora, que había sofocado la sublevación de la Generalitat en octubre de 1934, era el jefe de la división. La sede de su cuartel general estaba en Burgos. Las brigadas eran la 11, al mando de la cual estaba Gonzalo González de Lara, también en Burgos, comprometido con la sublevación. Sus 2 regimientos eran el Valencia número 23, que estaba en Santander, provincia de Santander, recuerden, y el San Marcial en la provincia de Burgos. La otra brigada, la brigada 12, estaba mandada por el general Emilio Mola Vidal, del que no necesitan información. Tenía 2 regimientos, el América en Pamplona y el Bailén en Logroño. La brigada de artillería, también en Logroño, estaba mandada por el general Víctor Carrasco Amilibia, con un regimiento de cañones en Burgos y otro de obuses en Logroño. Además, como tropas ajenas a la división, estaba la segunda brigada mixta de montaña. Recuerden que había 2 brigadas mixtas de montaña, una en Cataluña, la otra ubicada aquí en la zona de Navarra y País Vasco. Luego tendremos una tercera brigada, no mixta sino ligera de montaña, que estaba en Asturias. Bien, el cuartel general está en Bilbao, de esta brigada mixta de montaña, que no depende de la división orgánica y cuyo mando estaba en ese momento vacante. Tenía 4 batallones en Pamplona, Bilbao, Esteria y Vitoria, como ven, todo el País Vasco y Navarra, y la tercera brigada de la división de caballería, que tenía sede en Vitoria, cuyo mando estaba el general Ángel García Benítez. Muchas unidades, como ven, en el País Vasco. Ángel García Benítez era primo de Manuel Azaña. Nadie había contactado con él por su condición familiar, me refiero a nadie de los conspiradores. No obstante, se va a unir a la sublevación. Era primo político, porque estaba casado con una prima hermana de Manuel Azaña, pero la relación con él, bueno, pues debía ser más o menos cordial, porque asiste a su boda y de hecho Azaña recoge a su primo, y lo llama así, en sus diarios. La brigada tenía un regimiento en Burgos,
el España y otro, el Numancia, que estaba en Vitoria. La séptima división orgánica tenía su cuartel general en Valladolid, con el general Molero Lobo, al que recordarán por haber sido ministro de la guerra, un hombre que se suponía fiel a la República, de hecho va a mantenerse fiel durante estos días. Lo que ocurre es que el general Saliquet pues lo va a quitar de en medio directamente, ¿no? El mando de la 13 Brigada estaba también en Valladolid y su jefe, Marcial Barro García, estaba implicado en la sublevación contra su jefe de división. Sus regimientos eran el San Quintín en Valladolid y el Toledo, que estaba en Zamora, el regimiento Toledo número 35. La 14 Brigada de Infantería se ubicaba en Salamanca y su general era Manuel García Álvarez, que tenía un regimiento en Cáceres, el Argel, y otro en Salamanca, que era el regimiento Vitoria número 26. Por último, la 7ª Brigada de Artillería era mandada por el general Gerardo Rabasa Cuevas, con un grupo de cañones en Segovia y otro de obuses en Sevilla. Este regimiento, que estaba en Segovia, su coronel, no obstante, no era el gobernador de la plaza no era el gobernador de la provincia, porque, como hemos visto antes, ese cargo lo ocupaba el coronel jefe de la Academia de Artillería e Ingenieros, que estaba ubicada en el Alcázar segoviano. Fuera de la división estaban el regimiento de caballería Farnesio número 5, un batallón de artillería pesada en Medina del Campo y un batallón de los 4 batallones de ametralladoras. Y ya por fin vamos a la 8ª división. Esta tenía su cuartel general en La Coruña. Su jefe era otro de nuestros protagonistas de los otros del 36, el general Enrique Salcedo Morinuevo, una vez más un africanista. También en Coruña estaba el general jefe de la 15 Brigada, el general Rogelio Caridad Pita, con el regimiento Zamora en la misma ciudad y el regimiento Zaragoza, que estaba repartido entre Lugo y Orense. La 16 Brigada de Infantería estaba mandada por Carlos Bosch Poch y tenía el cuartel general en León. Bosch estaba implicado en la sublevación y tenía un único regimiento, el León número 36, repartido entre Astorga y León. Aquí hay un caso curioso de cómo se va a producir el levantamiento en León, porque actúa con cierta inteligencia el general Bosch, pero lo veremos cuando nos acerquemos exactamente a los días de julio, ¿no? La 8ª Brigada de Artillería Ligera estaba en Pontevedra, con José Iglesias Martínez como general y con un regimiento de cañones en la ciudad de Lérez y otro de obuses en La Coruña. Y por último, aunque no pertenecía a la división en esa especie de carácter extraordinario, estaba la Brigada de Montaña de Asturias, mandada por un coronel, el coronel de Estado Mayor Antonio Aranda Mata, republicano, y que nadie sospechaba pudiera unirse a la sublevación. Tenía 2 regimientos de infantería de montaña, el Milán número 3 en Oviedo y el Simancas número 40 en Gijón. Lógicamente Oviedo era una provincia muy complicada, habida cuenta de que el poder de los sindicatos y de las milicias obreras era muy fuerte, como se había demostrado en la Revolución de 1934, en el golpe de Estado de 1934, sublevación que solo triunfó parcialmente, como saben, en Asturias, León y Palencia. Luego, importante también esta brigada, que no pertenecía a la división orgánica, sino que era una unidad como las otras de montaña que dependían directamente del ejército. Y aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio hablaremos de las islas, del ejército de África, muy importante, lógicamente, de toda su estructura orgánica, así como la Guardia Civil, los carabineros, los guardias de asalto y las unidades aéreas. De esa forma vamos a poder hacer un dibujo total de cuáles eran las unidades de sus jefes el 18 de julio de 1936, porque cuando nos adentremos en ese inicio de la guerra civil y empecemos hablando de todo lo que pasa, no podemos entretenernos en explicar la estructura. Esta es una manera de hacer una especie de introducción, porque luego tendremos que ir casi provincia por provincia, ¿no? Si queremos de verdad adentrarnos y hacer una inmersión en lo que sucedió. Y nada más, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta. Entenderán que este episodio ha tenido mayor tiempo de preparación, no es fácil identificar a todos los personajes, porque a pesar de que algunos sean prácticamente irrelevantes, yo creía necesario conocer exactamente quién estaba a cargo de cada unidad trascendental para
bueno, pues el desarrollo de los acontecimientos. Y nada más, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias.